¿Alguna vez has sentido que Dios tarda demasiado en responder? Oras, pides, esperas, pero los días pasan, los meses pasan, y parece que el cielo está en silencio. Tal vez incluso te has preguntado: Dios, ¿me estás escuchando? ¿Por qué otros reciben milagros y yo sigo esperando? ¿Por qué mi oración aún no tiene respuesta? Si alguna vez has sentido esto, quiero decirte algo importante. No estás solo. Miles de personas están pasando por el mismo proceso. Pero hoy quiero revelarte algo que puede cambiar tu manera de ver la espera. Porque lo que parece un retraso, puede ser en realidad el plan perfecto de Dios. La Biblia nos enseña algo poderoso. Dios nunca llega tarde. Nunca. Pero tampoco llega antes. Él llega exactamente en el momento perfecto. En este mensaje descubrirás por qué Dios permite la espera. ¿Qué está haciendo Dios mientras esperas? ¿Cómo mantener la fe cuando todo parece detenido? Y la revelación que puede cambiar tu vida espiritual. Pero antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo. Escribe en los comentarios: confío en el tiempo de Dios. Escríbelo con fe. Cada comentario es como una declaración espiritual. Y si este mensaje llega a tu corazón, suscríbete al canal, porque aquí compartimos palabras que fortalecen la fe. Ahora respira profundo, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu forma de confiar en Dios para siempre. La espera es una de las pruebas más difíciles de la vida. No porque Dios sea infiel. No porque Dios haya dejado de escuchar nuestras oraciones, sino porque nuestra naturaleza humana está acostumbrada a querer todo de inmediato. Vivimos en una generación donde casi todo sucede en segundos. Enviamos un mensaje y esperamos respuesta inmediata. Buscamos algo en Internet y aparece en menos de un segundo. Pedimos comida y llega en minutos. Compramos algo y al día siguiente está en nuestra puerta. Nos hemos acostumbrado a la rapidez. Y sin darnos cuenta, muchas veces queremos que Dios funcione de la misma manera. Oramos hoy y queremos el milagro mañana. Pedimos una respuesta y esperamos que Dios actúe inmediatamente. Clamamos por una solución y pensamos que debería llegar en cuestión de horas. Pero cuando se trata de Dios, las cosas funcionan de una manera completamente diferente. Porque Dios no se mueve por la prisa humana. Dios se mueve por su propósito eterno. Y mientras nosotros miramos el reloj, Dios mira el proceso. Mientras nosotros pensamos en el momento, Dios está pensando en el destino. Mientras nosotros vemos el presente, Dios está viendo toda nuestra historia. Por eso muchas veces cuando sentimos que Dios está en silencio, en realidad Dios está trabajando en lugares que todavía no podemos ver. Está alineando personas. Está preparando oportunidades. Está cerrando puertas equivocadas. Está formando nuestro carácter. Y muchas veces lo que nosotros interpretamos como un retraso, en realidad es la preparación perfecta para una bendición mayor. Porque Dios sabe algo que nosotros olvidamos con frecuencia. Si la bendición llega antes del tiempo correcto, puede convertirse en un problema en lugar de un milagro. Por eso Dios no responde todas las oraciones inmediatamente. No porque no le importemos, sino porque nos ama demasiado como para darnos algo antes de que estemos preparados para recibirlo. Cuando la respuesta tarda, muchas personas comienzan a dudar. Al principio seguimos creyendo, seguimos orando, seguimos esperando. Pero con el paso del tiempo, cuando los días se convierten en semanas, y las semanas en meses, algo comienza a suceder en nuestro interior. Las preguntas empiezan a aparecer. Y poco a poco la fe empieza a ser atacada. Es en ese momento cuando el enemigo comienza a susurrar pensamientos en nuestra mente. Pensamientos que parecen inocentes, pero que en realidad están diseñados para debilitar nuestra confianza en Dios. Empieza a decir cosas como: ¿estás seguro de que Dios te está escuchando? Si Dios realmente te amara ya habría respondido. Mira a otros, ellos sí reciben bendiciones. Tal vez Dios se olvidó de ti. Tal vez tus oraciones no funcionan. Tal vez nunca recibirás lo que estás esperando.
Y si no tenemos cuidado, esas mentiras pueden empezar a sembrar duda en nuestro corazón. Porque el enemigo sabe algo muy importante. Sabe que si logra que dudes, logra debilitar tu fe. Y si logra debilitar tu fe, puede alejarte del plan que Dios tiene para tu vida. Pero hoy necesitas recordar una verdad poderosa. Una verdad que puede cambiar completamente tu perspectiva. El silencio de Dios no significa ausencia de Dios. El hecho de que no escuches una respuesta inmediata no significa que Dios no esté obrando. El hecho de que aún no veas el milagro no significa que el milagro no esté en camino. Muchas veces Dios trabaja en silencio. Así como una semilla crece bajo la tierra sin que podamos verla. Así también Dios está obrando en lugares invisibles. Mientras tú piensas que todo está detenido, Dios está preparando el momento correcto. Mientras tú piensas que nada está cambiando, Dios está alineando circunstancias. Mientras tú esperas, Dios está moviendo piezas que todavía no puedes entender. Está conectando personas que aún no conoces. Está abriendo puertas que aún no puedes ver. Está cerrando caminos que podrían dañarte. Está preparando una bendición que tal vez todavía no estás listo para recibir. Porque Dios no solo se preocupa por darte lo que pides. Dios también se preocupa por prepararte para sostener lo que te dará. Y muchas veces la razón por la que la respuesta tarda no es porque Dios esté ignorando tu oración, sino porque Dios está preparando algo mucho más grande de lo que imaginas. Por eso, cuando sientas que el cielo está en silencio, recuerda esto. Dios no está ausente. Dios no se ha olvidado de ti. Dios sigue trabajando, aunque todavía no puedas verlo. La Biblia está llena de historias de personas que tuvieron que aprender a esperar. Personas que recibieron promesas increíbles de parte de Dios, pero que no vieron esas promesas cumplirse de inmediato. Porque en el plan de Dios, muchas veces la promesa llega primero, y el cumplimiento llega después del proceso. Uno de los ejemplos más claros es Abraham. Dios le prometió algo que parecía imposible. Que sería padre de una gran nación. Pero había un problema. Abraham y su esposa Sara ya eran ancianos. Y además Sara era estéril. Humanamente hablando, tener un hijo era imposible. Aún así, Dios le dijo que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Pero esa promesa no se cumplió al día siguiente. Ni al mes siguiente. Ni al año siguiente. Abraham tuvo que esperar 25 años para ver el cumplimiento de lo que Dios había prometido. 25 años de espera. 25 años de confiar. 25 años creyendo en algo que parecía imposible. Y cuando llegó el momento correcto, nació Isaac. La promesa de Dios no había fallado. Solo estaba esperando el tiempo perfecto. Otro ejemplo poderoso es José, el hijo de Jacob. Cuando era joven, Dios le dio sueños donde veía que algún día tendría una posición de autoridad. Pero en lugar de ver ese sueño cumplirse rápidamente, José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Terminó trabajando en una casa como sirviente. Después fue acusado injustamente. Y terminó en prisión. Pasaron 13 años entre el sueño que Dios le dio y el momento en que ese sueño comenzó a cumplirse. 13 años de pruebas. 13 años de dolor. 13 años donde parecía que todo iba en dirección contraria al plan de Dios. Pero en realidad, Dios estaba preparando a José. Porque cuando llegó el momento correcto, José fue levantado como gobernador de Egipto. Y desde esa posición salvó a miles de personas de una gran hambruna. Si Dios hubiera cumplido la promesa antes, José no habría estado listo para manejar esa responsabilidad. También vemos el caso de Moisés. Moisés sabía que Dios lo había llamado para liberar a su pueblo. Pero cuando intentó hacerlo por su propia fuerza, todo salió mal. Tuvo que huir al desierto. Y allí pasó 40 años. 40 años cuidando ovejas. 40 años en aparente anonimato. 40 años donde parecía que su destino se había detenido. Pero ese tiempo no era un castigo. Era preparación. Dios estaba formando el carácter de Moisés. Porque cuando llegó el momento correcto, Dios lo llamó desde una zarza ardiente.
Y Moisés se convirtió en el hombre que liberó a Israel de Egipto. Otro ejemplo increíble es David. Cuando era joven, el profeta Samuel lo ungió como rey de Israel. Imagínate ese momento. David sabía que Dios lo había escogido. Sabía que tenía un destino grande. Pero después de ser ungido, no fue al palacio. Fue al desierto. Pasaron años antes de que David se sentara en el trono. Durante ese tiempo fue perseguido por el rey Saúl. Tuvo que esconderse en cuevas. Vivió momentos de peligro, persecución y prueba. Pero todo ese proceso estaba formando al hombre que algún día gobernaría Israel. La pregunta es, ¿por qué Dios permitió que todos ellos esperaran tanto tiempo? La respuesta es profunda. Porque Dios tarda en cumplir promesas grandes. Porque está preparando destinos grandes. Dios no solo quiere darte la bendición. Dios quiere prepararte para sostener la bendición. Porque si la bendición llega antes del proceso, podría destruirnos en lugar de ayudarnos. Por eso cuando Dios promete algo, muchas veces primero viene el proceso. Luego viene la preparación. Y finalmente, llega el cumplimiento. Así es como Dios trabaja. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque parezca que nada está cambiando, Dios está trabajando. Muchas veces pensamos que cuando la respuesta tarda significa que todo está detenido. Pero en el reino de Dios el silencio no significa inactividad. Mientras tú esperas, Dios está moviendo cosas que todavía no puedes ver. Está obrando en lugares invisibles. Está preparando circunstancias. Está acomodando cada pieza del rompecabezas de tu vida. Porque Dios nunca pierde el control. De hecho, hay varias cosas poderosas que Dios está haciendo mientras esperas. Dios está formando tu carácter. Antes de entregarte una bendición grande, Dios primero trabaja en tu corazón. Porque el carácter es más importante que el éxito. Muchas personas quieren la bendición, pero no quieren el proceso que prepara esa bendición. Dios usa el tiempo de espera para enseñarnos humildad, paciencia, confianza y dependencia de Él. Porque si recibimos algo grande sin tener el carácter correcto, esa bendición podría terminar destruyéndonos. Dios no solo quiere bendecirte. Dios quiere formarte. Dios está fortaleciendo tu fe. La fe se vuelve fuerte cuando pasa por pruebas. Es fácil creer cuando todo va bien. Es fácil confiar cuando las puertas están abiertas. Pero cuando la respuesta tarda, cuando el milagro no llega inmediatamente, cuando parece que el cielo está en silencio, ahí es donde la fe se vuelve real. Cada día que sigues creyendo aunque no veas resultados, tu fe se vuelve más fuerte. Y una fe fuerte es capaz de sostener milagros grandes. Dios está preparando oportunidades. Muchas veces pensamos que la bendición debería llegar hoy. Pero Dios sabe que ciertas oportunidades necesitan tiempo para formarse. Mientras tú esperas, Dios puede estar preparando el trabajo correcto. Puede estar preparando la persona correcta. Puede estar preparando el momento correcto. Hay puertas que hoy no existen, pero que Dios está preparando para abrir en el tiempo perfecto. Porque cuando Dios abre una puerta, nadie puede cerrarla. Dios está alineando a las personas correctas. En la vida hay personas que serán parte del propósito de Dios para nosotros. Personas que traerán oportunidades. Personas que traerán ayuda. Personas que serán instrumentos de bendición. Pero esas conexiones también necesitan tiempo. Mientras tú esperas, Dios puede estar moviendo a alguien en otro lugar. Puede estar conectando historias. Puede estar alineando caminos. Tal vez hoy no conoces a esa persona. Pero Dios ya sabe exactamente cuándo se cruzarán sus caminos. Dios está cerrando puertas equivocadas. A veces pensamos que una puerta cerrada es una derrota. Pero muchas veces una puerta cerrada es protección. Hay oportunidades que parecen buenas, pero que podrían alejarnos del propósito de Dios. Por eso Dios cierra ciertas puertas. No para castigarnos, sino para protegernos. Porque Dios ve cosas que nosotros no vemos. Y muchas veces lo que hoy parece una frustración, mañana entenderemos que fue una bendición disfrazada. La verdad que pocos entienden
Muchas veces pedimos bendiciones, pero no estamos listos para recibirlas. Pedimos prosperidad, pero aún no tenemos la sabiduría para administrarla. Pedimos influencia, pero aún no tenemos la madurez para manejarla. Pedimos milagros, pero aún no hemos desarrollado la fe para sostenerlos. Por eso Dios usa el tiempo, no para retrasar tu bendición, sino para prepararte para ella. Porque Dios no solo quiere darte algo bueno. Dios quiere darte algo que permanezca y transforme tu vida. Y cuando finalmente llegue el momento correcto, cuando el proceso esté completo, cuando tu corazón esté preparado, entonces entenderás algo poderoso. La espera no fue un castigo. La espera fue la preparación para el milagro. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, encontramos una de las historias más poderosas de toda la Biblia. Una historia que nos enseña una verdad profunda. Dios puede parecer que tarda, pero nunca llega tarde. En aquella época, Jesús tenía 3 amigos muy cercanos, Marta, María y Lázaro. Eran personas que lo amaban profundamente. Muchas veces Jesús se quedaba en su casa cuando visitaba Betania. Había una relación especial entre ellos. Pero un día ocurrió algo inesperado. Lázaro enfermó gravemente. La enfermedad avanzaba rápidamente. Y sus hermanas sabían que la situación era peligrosa. Entonces hicieron lo que cualquier persona desearía. Enviaron un mensaje urgente a Jesús diciendo: Señor, el que amas está enfermo. Era como decir: Jesús, ven rápido. Te necesitamos ahora. Solo tú puedes hacer algo. Ellas estaban convencidas de algo. Si Jesús llegaba, Lázaro sería sanado. Porque ya habían visto muchos milagros. Habían visto ciegos recuperar la vista. Habían visto paralíticos caminar. Habían visto enfermos ser sanados. Así que esperaban que Jesús llegara inmediatamente. Pero entonces ocurre algo sorprendente. La Biblia dice que cuando Jesús recibió el mensaje, no salió corriendo hacia Betania. No se apresuró. No respondió de inmediato. Al contrario, Jesús esperó 2 días más antes de ir. Desde una perspectiva humana, esto parece incomprensible. ¿Por qué esperar? ¿Por qué no ir inmediatamente a ayudar a su amigo? Mientras Jesús esperaba, la situación empeoró. Y finalmente, Lázaro murió. Cuando Jesús llegó a Betania, Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. 4 días. En aquella cultura, después de 4 días la muerte era considerada definitiva. No había esperanza. No había solución. Todo parecía terminado. Cuando Marta escuchó que Jesús había llegado, salió corriendo a su encuentro. Y con el corazón lleno de dolor le dijo algo que refleja lo que muchas personas sienten cuando están esperando en Dios. Le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. En otras palabras, Jesús, llegaste demasiado tarde. Quizás alguna vez tú también has sentido algo parecido. Tal vez has pensado: Dios, si hubieras respondido antes, no estaría pasando por esto. Pero Jesús respondió con palabras que cambiarían la historia. Le dijo: tu hermano resucitará. Marta pensó que hablaba del futuro, de la resurrección final. Pero Jesús le dijo algo mucho más profundo. Dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús entonces fue hacia la tumba. Era una cueva cubierta con una gran piedra. Y Jesús dio una orden inesperada: quitad la piedra. Marta dudó. Le dijo: Señor, ya huele mal. Lleva 4 días muerto. Pero Jesús respondió con una frase poderosa: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Y Jesús levantó su voz y gritó: Lázaro, ven fuera. Y algo increíble sucedió. El hombre que había estado muerto salió caminando de la tumba. Imagínate ese momento. La sorpresa, el asombro, las lágrimas, la gloria de Dios manifestándose delante de todos. Lo que parecía el final se convirtió en un milagro. Pero hay algo muy profundo en esta historia.
Marta y María esperaban una sanidad. Pero Dios tenía preparada una resurrección. Ellas pensaban que Jesús había llegado tarde. Pero en realidad, Jesús llegó exactamente en el momento perfecto. Porque el milagro que ocurrió fue mucho mayor. Y aquí hay una lección poderosa para nosotros. A veces creemos que Dios llegó tarde. Creemos que la oportunidad pasó. Creemos que la situación ya no tiene solución. Pero Dios puede hacer algo que nosotros ni siquiera imaginamos. Porque cuando Dios interviene, lo imposible se vuelve posible. Por eso, si hoy sientes que Dios está tardando, recuerda esta historia. Porque Dios no llega tarde. Dios llega en el momento perfecto para mostrar su gloria. Muchas veces pensamos que el problema es la espera. Pensamos que lo difícil es el tiempo que pasa. Los días que avanzan. Las semanas que parecen no traer respuestas. Pero la verdad es que el problema no es la espera. El verdadero enemigo de la espera es lo que sucede dentro de nosotros mientras esperamos. Porque en ese tiempo aparecen tres cosas que pueden debilitar nuestra fe si no tenemos cuidado. La ansiedad, la duda y la comparación. La ansiedad comienza a aparecer cuando sentimos que estamos perdiendo el control. Queremos saber cuándo sucederá. Queremos saber cómo sucederá. Queremos tener seguridad. Pero como no tenemos esas respuestas, nuestro corazón empieza a inquietarse. Nuestra mente se llena de preguntas. Y comenzamos a preocuparnos más de lo necesario. Pero la ansiedad nace cuando intentamos controlar algo que solo Dios puede manejar. Por eso la Biblia dice en Filipenses 4:6. No se preocupen por nada, más bien presenten sus peticiones a Dios en oración. La ansiedad se vence cuando aprendemos a entregar nuestras preocupaciones a Dios. Luego aparece la duda. La duda es uno de los ataques más peligrosos contra la fe. Porque no llega de golpe. Llega poco a poco. Empieza con pequeños pensamientos. ¿Y si esto nunca sucede? ¿Y si Dios no quiere responder? ¿Y si estoy esperando en vano? ¿Y si esos pensamientos crecen? La fe comienza a debilitarse. Pero la duda no viene de Dios. La duda nace cuando dejamos de mirar las promesas de Dios y comenzamos a mirar solo nuestras circunstancias. Por eso la Biblia dice en Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no depende de lo que vemos. La fe depende de lo que Dios ha prometido. Y finalmente aparece el tercer enemigo, la comparación. Este es uno de los ataques más silenciosos. Porque cuando vemos a otras personas recibir bendiciones más rápido, comenzamos a preguntarnos, ¿por qué ellos sí y yo no? ¿Por qué su milagro llegó antes que el mío? ¿Por qué sus puertas se abrieron y las mías siguen cerradas? Y sin darnos cuenta empezamos a pensar que Dios se olvidó de nosotros. Pero hay algo que necesitamos entender. Dios no escribe la misma historia para todos. Cada persona tiene un tiempo diferente en el plan de Dios. Hay procesos que duran meses. Hay procesos que duran años. Y hay procesos que preparan destinos que ni siquiera imaginamos. Lo que Dios está haciendo contigo no es lo mismo que está haciendo con otra persona. Por eso compararte solo trae frustración. Porque tu historia es única. Tu proceso es único. Las batallas que enfrentas son diferentes. Las lecciones que Dios quiere enseñarte son diferentes. Y por esa misma razón, tu milagro también será único. Dios sabe exactamente cuándo debe suceder cada cosa en tu vida. Ni antes, ni después. En el momento perfecto. Por eso cuando sientas ansiedad, recuerda que Dios tiene el control. Cuando aparezca la duda, recuerda las promesas de Dios. Y cuando la comparación quiera robar tu paz, recuerda algo muy importante. Dios no se ha olvidado de ti. Simplemente tu historia todavía se está escribiendo. Y cuando llegue el momento correcto, verás que todo el tiempo de espera tenía un propósito. Ahora que entendemos que la espera es parte del proceso de Dios, la pregunta más importante es esta. ¿Cómo podemos esperar sin perder la fe? Porque esperar no siempre es fácil. Hay días donde nuestra fe es fuerte. Pero también hay días donde el cansancio aparece, donde las dudas intentan entrar,
y donde sentimos que la esperanza se debilita. Por eso la Biblia nos enseña varias herramientas espirituales que nos ayudan a mantenernos firmes mientras esperamos. Veamos 5 claves poderosas. La oración, tu conexión directa con Dios. La primera clave para esperar con fe es la oración. Cuando oramos no solo le pedimos cosas a Dios, también fortalecemos nuestra relación con Él. La oración nos recuerda que no estamos solos en el proceso. Muchas veces la ansiedad aparece porque intentamos cargar solos con nuestros problemas. Pensamos demasiado. Nos preocupamos demasiado. Intentamos resolver todo con nuestras propias fuerzas. Pero Dios nos invita a hacer algo diferente. En Filipenses 4:6 la Biblia dice: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Cuando llevamos nuestras preocupaciones a Dios en oración, nuestro corazón comienza a descansar. No porque tengamos todas las respuestas, sino porque sabemos que Dios tiene el control. Aferrarte a la palabra de Dios. La segunda clave es llenar tu mente con la palabra de Dios. Porque cuando estamos esperando, nuestra mente puede llenarse de pensamientos negativos. Pero la palabra de Dios tiene el poder de fortalecer nuestra fe. Romanos 10:17 dice: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cada promesa de la Biblia es un recordatorio de que Dios es fiel. Cuando lees la palabra de Dios recuerdas que Él cumplió promesas en el pasado. Y también cumplirá las promesas que ha hecho para tu vida. Por eso cuando la duda quiera entrar, vuelve a las promesas de Dios. Porque la verdad de Dios es más fuerte que cualquier pensamiento negativo. La adoración cambia tu perspectiva. La tercera clave es adorar a Dios incluso mientras esperas. Muchas personas adoran solo cuando reciben la bendición. Pero la verdadera adoración ocurre incluso antes de ver el milagro. Adorar a Dios en medio de la espera es una declaración de fe. Es decirle a Dios: aunque todavía no vea la respuesta, sigo confiando en ti. El rey David entendía esto perfectamente. En el Salmo 34:1 dijo: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca. La adoración cambia nuestra perspectiva. Cuando adoramos dejamos de enfocarnos en el problema y comenzamos a enfocarnos en la grandeza de Dios. Y cuando recordamos quién es Dios, nuestra fe vuelve a levantarse. Desarrollar paciencia espiritual. La cuarta clave es aprender a desarrollar paciencia espiritual. La paciencia no significa simplemente esperar. Significa esperar con confianza. Significa seguir creyendo aunque el tiempo pase. La Biblia dice en Santiago 1:3-4: la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia debe llevar a feliz término la obra. Esto significa que cada día de espera está produciendo algo en nosotros. Dios está formando carácter. Está fortaleciendo nuestra fe. Está preparándonos para lo que viene. Porque cuando la bendición llegue, Dios quiere que estemos listos para recibirla. Rodéate de personas de fe. La quinta clave es no caminar solo. Dios nunca quiso que enfrentáramos las batallas de la vida solos. Por eso creó la comunidad de fe. Personas que pueden animarnos. Personas que pueden orar por nosotros. Personas que pueden recordarnos las promesas de Dios cuando nosotros nos sentimos débiles. Hebreos 10:24-25 dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Cuando nos rodeamos de personas que tienen fe, nuestra fe también crece. A veces Dios usa a otras personas para darnos la palabra de ánimo que necesitamos justo en el momento correcto. La verdad sobre la espera. Si hoy estás esperando algo de Dios, quiero que recuerdes esto. La espera no significa que Dios se olvidó de ti. La espera significa que Dios todavía está trabajando. Y cuando llegue el momento correcto, cuando todo esté preparado, cuando el proceso esté completo, verás algo increíble. Verás que cada día de espera tenía un propósito. Porque Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega en el momento perfecto. El mensaje que Dios quiere que escuches hoy. Si hoy estás esperando algo, un milagro, una respuesta,
Una puerta abierta. Recuerda esto. Dios no se ha olvidado de ti. Tus oraciones no han sido ignoradas. Cada lágrima que has derramado, cada oración que has hecho, ha sido escuchada. Y en el momento correcto, verás la respuesta. Porque Dios no llega tarde. Dios llega perfecto. Oración final. Padre Celestial, hoy entrego mis tiempos en tus manos. Renuncio a la ansiedad. Renuncio a la impaciencia. Decido confiar en tu plan perfecto. Aunque no vea el camino completo, sé que tú estás obrando. Gracias porque sé que mi bendición viene en camino. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, escribe en los comentarios. Amén. Y declara con fe: confío en el tiempo de Dios. Comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar este mensaje hoy. Y recuerda, Dios nunca llega tarde.